Buenas y sean bienvenidos a la primera edición de Una entrevista con. Mi primer invitado es conocido por haber interpretado a un villano de traje rojo, un narcotraficante que hizo negocios con Heisenberg y un guerrero bárbaro que prefiere la repostería a las batallas. Con ustedes, el señor Ariel Sister. Va con sonidito. ¡Ping! Hola, ¿Para ¿qué qué? tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Eva. ¿Cómo va? No, que va, el gusto es mío porque es como, sí, Amito, que he estado deseando hacer estas entrevistas por mucho tiempo y yo lo entrevisté a usted para mi tesis y Amito que esas entrevistas como me dieron la idea de hacer algo así y aunque me tomó un tiempo, bueno, la frase es mejor tarde que nunca, así que, bueno, se logró. Aquí estamos. Bueno, si me va a tratar de usted, yo también lo trato de usted a usted. No, no, que va, yo lo hago por respeto, pero si me dice como que lo llame Ariel o señor Sister, yo, bueno, lo llamaré así nomás, como lo que diga. Como, como tú quieras. Ok. Bueno, bueno, como ya expliqué antes, la entrevista consta de cuatro preguntas y, bueno, usted va a responder con la información que usted crea que sea necesaria y todos los detalles. Así que, bueno, ¿está listo? ¿Sí? Eso me gusta, pero bueno, antes de empezar con las preguntas, ¿por qué no nos habla un poco sobre usted? Ya, quién sabe, tal vez haya gente que recién está aprendiendo sobre qué es el doblaje y los actores de doblaje. Así que, bueno, usted podría presentarse a usted. Bueno, tengo recientes 47 años cumplidos hace muy poquitito tiempo, más o menos 15, 16 días. 16 días exactamente, fue el 10 de julio. Bien. Eh, eh, sí, trabajo desde los 19. Empecé haciendo algo más teatral y después comencé con el mundillo de las voces y bueno, acá estoy. Creo que es parte de una pregunta eso ya si empiezo a responder desde ahí. Bueno, bueno, puede ser, puede que no, pero bueno, acá una buena introducción y la primera bueno, esperemos que sea la primera de muchas más entrevistas. Pero bueno, dije que traje conmigo cuatro preguntas para usted, así que bueno, es hora de empezar. Primera pregunta, ¿cómo inició usted en el mundo de la actuación y el doblaje? Bueno, como estaba diciendo, en el año 99 empecé con Manuel García Ferré, previamente a eso hice algo más teatral, de índole teatral, y después con García Ferré comencé en ese año, yo hacía muchas imitaciones de voces de mis vecinos, de mis profesores, de algunos amigos, de familiares y siempre jugaba dentro de mi entorno, Mm. haciendo vocecillas, imitando a los tíos, a los vecinos del barrio, que eran todos personajes muy divertidos, a los profesores y me ponía antes de que viniera la hora de tal profesor, me paraba con el profesor delante del pizarrón y hacía su voz y hablaba como con las características que hablaba el profesor, hasta que un día, bueno, también dibujaba historietas. Ah, qué Y un interesante. día había una película nueva de Manuel García Ferré, que fue un autor, dibujante, creador de muchos personajes famosos en Argentina, como en este caso Super Hijitus, Neurus, Larguirucho, Pan Triste. Y comenzaba una película nueva y estaban buscando actores de voz y yo me presenté así de manera media descarada. eh, y cuando me preguntaron qué tipo de voces hacía, le dije que dependía de la fisonomía del personaje y de qué rol cumplía dentro de la película. Entonces me mostraron unos bocetos de dibujos y yo dependiendo cómo era el personaje le ponía una voz y veía que era un personaje robusto y grandote. Le hacía una voz mucho más grave y ronca y si era un personaje más estilizado, le hacía una voz más aguda. Claro, una voz que le quede al personaje. Exactamente. Y bueno, y así después me dijeron si me animaba a hacer eso dentro de la cabina. Fui a la cabina, tomé un guión que estaba ahí, que era de un
personaje que todavía no tenía nombre, se llamaba Anciano, era un viejito No me diga. leñador. Sí. Que tenía miedo que se rompiera el equilibrio ecológico cuando talaban los árboles. Entonces era un leñador que cuidaba, ecológico, o sea, como Ajá, medio contradictorio el personaje. claro. Este, y me hicieron hacer voz de viejito y yo hice varias voces de viejito hasta que en una de las voces se me ocurrió sobre el final de la frase hacer un efecto de sonido raro, como una impronta dentro de lo que era el personaje, algo que se me ocurrió en ese momento a mí, Ujú. improvisación, como decimos en la jerga, y dije, podemos romper el equilibrio ecológico. Hice una cosa así, y ese sonido le gustó a la persona al operador técnico que estaba dirigiendo las voces también, y lo llamaron a Manuel García Ferré para que confirme esa voz. Y bueno, cuando Manuel García Ferré bajó, yo estaba muy nervioso, dije, no puedo creer que está Manuel García Ferré acá. Era como tener a Walt Disney adelante. Claro, claro. Y me pidieron que repita eso. Me dijeron, Ariel, ¿podés repetir lo que hiciste recién? Yo lo repetí, él cerró los ojitos y cuando los abrió dijo la mágica frase, esta es la voz que quiero para mi película. Y ahí yo no lo podía creer y estaba muy feliz y muy ansioso toda la vez. Ahí conocí a dos actores de doblaje, José Luis Perticarini y Keiko Gervé, Ujú. con los cuales trabajé muchos años después y les pregunté qué hacían ellos además de hacer las voces para esa película en particular durante la semana y me dijeron, nosotros hacemos doblaje. Y yo le dije, ¿doblaje? Acá en Argentina se hace doblaje. Año 99. Y me dijeron, sí, claro. Entonces en ese momento me dijeron que fuera a un taller que daba esa productora y yo fui al taller, comencé a ir los sábados a, a entrenar un poco en lo que es doblaje y al poco tiempo estaba haciendo mi primera participación dentro de una película. Cielos, qué interesante. Am, Sí, no, y también impresionante como que diga eso de que se haya sorprendido de que no sabía que hacían doblaje en Argentina, porque, claro, México era, hasta el día de hoy sigue siendo el lugar más popular donde salen los doblajes, como la cantidad de sí, producciones, como películas, series animadas, anime, series en línea, así que, bueno, ahora cada país tiene lo suyo, pero México sigue siendo el principal, pero no, qué bueno que haya tenido un buen inicio, la verdad, y no, se nota sí. que desde los inicios él ya tenía una idea de que esto era lo que le gustaba hacer. Ah, pero Siempre no, me que... gustó actuar, no sabía que iba a trabajar actuando dentro de lo que era el mundo del doblaje, Ujú. pero siempre me gustó hacer voces, imitar, me gusta mucho, y actuar en general y sobre todo el humor. Siempre tuve mayor inclinación hacia lo que es lo humorístico. También por lo chaparro que soy, debe ser, porque soy bastante petizo, como decimos acá en Argentina. Ah, no, qué bueno. Esa es una buena forma de llevar eso, como lo usa a su favor y eso es muy bueno. Así que, Sí. como digo, buena historia, qué bueno que está haciendo algo que usted pueda disfrutar y bueno, por otros 26 años así, tal vez más. Sí, además en ese momento todo era muy distinto ahora, porque grabábamos todos juntos dentro de la cabina. Entonces, por ejemplo, tengo recuerdos de cuando hacíamos eh, el show de los Muppets, que ¿Mm? hubo unas temporadas que se doblaron acá, y teníamos que grabar todos juntos y cada uno decía su línea y se ponía para un costado y el otro actor que estaba detrás iba y hacía su línea y después... Entonces, si tú te equivocabas sobre la línea de tu compañero, hacías que tu compañero tuviera que volver a grabar ¿O no? esa línea. Claro, entonces había que sincronizar mucho más los diálogos, a diferencia de lo que se hace ahora, que todo se soluciona, muchas de las cosas se solucionan técnicamente. Se comprimen las frases, se estiran las frases. Ujú. Antes no, vos tenías que hablar más lento o más rápido, pero lo tenías que hacer tú, no lo hacía la máquina. Yo cuando comencé a grabar era todo en cinta, Ujú. con casetitos con cinta, el Hi 8. Mm, bueno.
el avance ayudó con eso, así que, Y pero, estábamos todo un día para hacer un episodio. claro, claro. Mm, Y más también, ¿eh? ¿así? A veces una película llevaba bastante tiempo, una semana. Hasta que grababan todos los actores, sí, llevaba mucho tiempo. Y Claro. ahora pasamos completamente a lo opuesto. O sea, pasamos de trabajar grupalmente, conocernos los compañeros, no solo las caras, sino conocernos de hacer viajes juntos, compartir almuerzos, meriendas. Pasamos a grabar directamente desde nuestro estudio, desde el lugar donde estamos, con un micrófono. No vemos ni la cara de los directores, Oh. porque yo por lo menos a ti te estoy viendo, pero al director no lo veo. O sea, y, y nos comunicamos de manera remota y grabamos solo nuestro personaje y luego se edita todo. Salvo cuando también se va a grabar presencial, que la metodología es la misma, pero de manera presencial en el estudio. Pero por lo menos vemos al actor, vemos a un compañero por el pasillo, nos cruzamos a algún compañero. Pero si no, grabamos directamente desde nuestro estudio, o desde nuestras casas. Ya veo cómo han cambiado las cosas, Sí, pero cambiaron bueno. mucho. Eso fue post pandemia. La pandemia hizo que nazca esta forma de grabar. Y además, por supuesto que siempre te voy a decir que es muy lindo y es hermoso grabar presencialmente, ver a tus compañeros, pero cuando también tienes una continuidad de trabajo muy grande y haces muchas cosas por día, y sí, es mucho más cómodo grabar desde un solo lugar y no perder una hora y cuarto de viaje de un estudio a otro. Claro, claro, no, eso. Ahí Que a eso. veces yo las utilizaba para escribir, iba escribiendo guiones, porque también me gusta mucho escribir, entonces utilizaba el tiempo del transporte público para, para hacer cosas y a veces para dormir si estaba muy cansado. No, ahí el subte le ayudaba con eso, como ahí podía escribir, podía dormir. Qué, qué interesante, qué divertido, la verdad. Sí, o responder mails ahora, o escuchar audioseries que me gustan mucho. Claro, ahí aprovechaba su tiempo lo máximo. Eso es bueno. Pero bueno, ok. Siguiente pregunta. ¿Alguna producción la cual haya dejado algún impacto en usted? ¿Y a qué me refiero con Sí, impacto? No solo me refiero a cómo lo ha ido con su carrera, sino también a algunos de los personajes que ha interpretado. A eso me refiero con impacto. sí, sin duda es Dave el Bárbaro. Más allá del cariño que, Su personaje que, emblema, por así sí, decirlo. es un personaje que me sigue dando muchas alegrías, recibo mucho cariño del público, de los fans, de los seguidores, y además es un dibujito que es muy divertido, es una caricatura que me hubiese encantado que vuelva, que la vuelvan a hacer y, y obviamente que se doble con las voces originales Claro, eso, esa es nuestras. la esencia que se hace así en Latinoamérica, como puede que vuelva una serie, pero las voces, Sí, hay ese impacto que es claro. excelente. Pero más allá el impacto fue porque marcó un antes y un después, porque fue la primera caricatura de Disney que se hizo en Argentina. Se dobló con actores en Argentina. Por supuesto, hay una versión, por ejemplo, Pinocho también tenía un doblaje argentino en un momento, pero estoy hablando del antes y el después del doblaje. Ujú. Eh, Porque primero que la producción estaba muy buena y además empezaron a aparecer ciertas formas de hacer doblaje que antes no estaban, detalles que se pasaban por alto, por ejemplo la letra ñ, tan detallado como decir, por ejemplo, señora con ñ y no con ni. Nosotros generalmente acá decíamos señora, señora con ni, y entonces cuando vino Dave y vinieron los directores de México, dijeron, pero pues, como dicen los actores de acá, no es señora con ni, es señora, señora con ñ.
Y recuerdo siempre anecdóticamente que en uno de los episodios de Dave Ujú. em, aparecía mucho la palabra monstruo. Oh, Y todos decíamos monstruo, monstruo, con U, monstruo. Y la U está recién en la segunda parte de la claro, claro. palabra, que es en truó. Y claro, vinieron como 12 retakes o retomas, que son regrabaciones, Ujú. para que corrijamos eso. Y para nosotros sea natural decir, eh, eh, cuidado con ese monstruo, señora. Todo con, con NI y con U. Más Y era difícil no puede ser. monstruo, señora. Y a partir de ahí se hizo como mucho hincapié en eso, No, sí, además de otras cosas. claro, porque el acento argentino es así. Es como un ejemplo, es las palabras con Y. No dicen ya, dicen ya. Así que, No, claro, sí, directamente eso no podría entrar en el doblaje latino. claro, a menos que el Ya, personaje sea argentino o uruguayo, ahí sí podría ser como, claro, por ya eso, hace ese pero acento, ya, pero obviamente Taylor el Bárbaro no está en Argentina, no. está en Útrecht, así que digo que parezco un argentino, pero Sí. no, claro. Podríamos hacer una versión argentina de Dave el Bárbaro. Oh, David el Bárbaro. ah, qué interesante ahí. Bueno, ahí Sí. podríamos llamar al resto de los actores y listo, una versión argentina. Ah, divertido. Y bueno, aparte de Dave, ¿algún otro personaje? ¿O diría que ese es el que tuvo más impacto para usted? Y muchos personajes. Tuco de Breaking Bad también. Después hacer al actor Josh Peck también, ¿Mm? porque lo pude interpretar en varias producciones. En How I Met Your Father, Ujú. en, en Turner y Hooch, que era una secuela de la película de Tom Hanks, la que está con el perro. Claro, Socios y Sabuesos le pusieron en Latinoamérica. Después, el poder doblar a Larry de los Tres Chiflados, eso también fue algo a título personal que me impactó, pero no lo podía creer cuando lo estaba haciendo. Muchas cosas. A lo no, largo, es difícil en un minuto recordar 26 años casi, 25. Un montón, claro, 26. claro. Claro, no es cierto, pero al mismo tiempo en esos 26 años usted ha doblado un montón de personajes que han tenido un impacto muy... Además, ¿Sí? perdón, No, no te preocupes. eh, no te olvides que no solamente es doblaje lo que hago, porque también el proceso de voz original también es actuación con la voz y sin embargo el proceso es el inverso. El actor interpreta, crea la voz desde cero del personaje a través de la fisonomía del personaje, de sus características, del rol que cumple dentro de la historia y luego los animadores hacen la animación en base a tu voz. Claro, En cambio, en el doblaje tú te tienes que ajustar a lo que ya está previamente hecho. plasmado en el audiovisual. No te puedes correr ni un poquito, porque si no se va de boca, de sincro. Entonces son procesos distintos. Ujú, sí, es como usted dice, el inverso, pero bueno, es Claro. interesante En ver este cómo... momento, por ejemplo, hay una película que se está dando donde soy la voz protagonista ¿Así? sobre una serie, sí, y es un reestreno, ya se dio todo el año pasado, que se llama Robotia, la película. Ajá. Son un grupo de robots que juegan al fútbol. Y, y cuando fui al casting por primera vez de ese personaje, me dijeron, es un niño de más o menos 9 años, 10 años, soñador, le encanta jugar a la pelota, es de barrio, tiene mucho entusiasmo. Entonces yo tuve que crear la voz en base a eso y, y luego se hizo la versión para la película en neutro también. O sea que eso lo tuve, de haberlo hecho en Río Platense, lo tuve que llevar al español neutro con las mismas características de personaje. Y Mm, ahora se está dando en el cine, en los cines de Argentina. Y estuvo por Latinoamérica, ¿eh? mm. Sí, sí, No, pero bueno saber que en estos 26 años he tenido varios personajes que lo han impactado de buena manera y sí. no, eso es bueno. Y ahí tiene razón, como que usted piense en todos estos personajes en apenas un minuto es bien difícil,
Pero no, ahí tiene algunos y bueno, bueno saber que estos personajes que lo han acompañado todos estos años, ah, bueno, ¿cómo decirlo? Bueno ver eso, la verdad. Bueno ver que todos han estado para usted y que usted aún esté feliz de haber hecho sus voces. Así que, no, eso, qué bueno, la verdad. Qué bueno. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál diría que es la parte más difícil durante la producción del doblaje? Em, Yo creo que una de las cosas más difíciles en el doblaje actual, Ujú, en realidad pasa por doblar, tener que doblar de manera remota cuando se corta la conexión, cuando hay drops, cuando tenés que volver a rehacer una frase 9, 10 veces porque cuando la haces, drop se le dice a un ruido que interfiere en el audio de lo que estás grabando. Eso ocurre en las transmisiones remotas, virtuales, cuando ujú. se graban cosas de manera remota. Entonces, diría que en realidad eso es lo más difícil, sobre todo que hay que tener como paciencia de volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a No, me hacerlo cuando imagino. el error no es de acting, no es que estás haciendo mal lo que estás haciendo, sino que hay algo técnico que interfiere, y una cosa es que interfiera una vez o dos y otra 9, 10. Es No, y como además puede que afectar con cómo usted diga la línea, como imagínese que es, no sé, imaginemos que es Tuco, por ejemplo, un personaje que es así demente, es loco y está con esa voz, esos gritos como, claro, hazlo, hazlo, y luego de la décima usted está como, ay, otra vez. Así que sí, me imagino que eso debe ser algo bien molesto porque no solo afecta sí. a el tiempo, sino también lo afecta a usted con la garganta o tal vez la energía, porque a la 11 de La seguro no le energía y vas a todo, dedicar. ¿no? Sí, Mm. sí, definitivamente. Conservar la misma frescura en la frase Ujú. de la primera vez que la dijiste a la última, que ya es la número 10 y ya decís, bueno, por Hay favor que quede porque ya no sé cómo hacerla para que quede. claro, ahí cruzando los dedos. Claro, y a veces también una cosa difícil que se va también con la experiencia, Ujú. como Como más general. disfrutando más. Sí, se va mejorando y todo tiene que ver con grabar un personaje que no conoces, porque en el doblaje no te dan el guión para estudiarlo. Entonces, muchas veces son personajes muy importantes y no tienes idea ni de dónde vino, ni a dónde va, ni, por ejemplo, Tuco mismo, Ujú, Tuco fue un personaje que cuando me lo presentaron me dijeron, mirá, es un narcotraficante que es como la cabecilla, ujú, eh, de todo el recorrido, y no me explicaron nada. Y yo tuve que crearlo en un minuto parado frente al micrófono viendo esa escena que estaba viendo de él. ujú, Porque tampoco el director sabía nada. No porque no quisiera explicármelo, porque el director recibía ese episodio y no recibía el próximo, por una cuestión de material confidencial. Entonces le iban dando de un episodio y a veces también ahí hay un punto que puede responder que es difícil. Mantener la coherencia en un personaje que estás grabando de manera desordenada. Por ejemplo, nosotros grabamos series y a veces y no grabamos el capítulo 1, el 2, el 3, el 4. Ah, A ¿no? veces viene el capítulo 6, el capítulo 1, el capítulo 12, el capítulo 2. Qué peculiar. Sí, y entonces los directores, primero, no saben, salvo los protagonistas, eh, qué personajes van a tener continuidad, qué personaje que de repente parecía súper secundario se transforma en un personaje muy importante. Ahora ocurre mucho eso en las series, que uno Ujú. ve un personaje que tal vez aparece en una toma y le restas importancia y de repente es el villano de la serie después. Claro, claro. Y acá algo interesante que usted diga eso, bueno, ha interpretado a Tuco, porque como dato curioso, él originalmente iba a ser el villano de la segunda temporada de Breaking Bad, pero el actor no se sentía cómodo con el personaje, así que imagínese esa otra historia, como que en ese universo alterno, la segunda temporada de Breaking Bad,
usted ahí ha hecho Tuco toda la segunda temporada, así que imagínese qué hubiera pasado. Sí, de hecho, me sentí mucho más cómodo haciendo a Tuco cuando lo hice en Better Call Saul, que aparece en unos episodios. De hecho, hay un episodio puntual se trata todo de su historia, digamos, con su abuelita. Este, el episodio se llama Mijo, que era como le decían a él antes de Creo que decirle es el segundo Tuco. episodio, sí. Sí, creo que sí, segundo o tercero. Y ahí ya lo tenía como un poco más, más conocido al personaje, me era más familiar. Pero cuando me lo presentó la primera vez, que lo vi ahí, solamente dije, wow, qué personaje con peso. Pero quedó ahí, imagínate que nosotros hacemos esto todos los días. Entonces de pronto hay días que en el mismo día hacemos un niño en un dibujito Ujú. infantil, un documental, un mecánico o un corredor de Fórmula 1 en un documental, después pasamos y hacemos un narcotraficante, entonces después de pronto hago una señora en un dibujo animado o en una película, entonces Vas camino de voz a cada rato. nuestro, claro, nuestro universo es como muy armar y desarmar rápidamente. Tenemos que rápidamente armar y desarmar. Entonces, cuando vi a Tuco, era como un personaje más se presentaba como un buen personaje, pero no tenía ni idea de la serie, nada. No sabíamos que Breaking Bad iba a ser ese éxito, no, No, ni idea de nada. y también creo que lo que le ayudó con la secuela Better Call Saul es que es una precuela además de ser una secuela, así que en el original Tuco, tenemos al Tuco loco, demente, violento, y bueno, aún es violento en Better Call Saul, pero es más tranquilo, así que hay una diferencia que haya ayudado, pero no, la verdad que qué interesante es ver todos estos temas, como, no sé, Mm. es impresionante, como, especialmente eso que me dice Sí, que... otra cosa difícil dentro de nuestra profesión eh, es acostumbrarse a doblar audiovisuales en otro idioma que no sea inglés. Es decir, escuchar como referencia indie o escuchar como referencia eh, un proyecto hecho en Turquía. Ujú. Entonces, toda la métrica, la forma de hablar y todo es muy distinta. Se escucha como, ¿de qué te pasó? ¿De qué te pasó? ¿De qué te pasó? Y uno tiene que decir, oye, escúchame, vengo a decirte una noticia que te caerá muy mal. Claro, hay la diferencia. Eh, Hay la y eso es diferencia. difícil, eso es muy difícil. No debe serlo, como ya me imagino el alemán o japonés que con esos idiomas como... Debe ser difícil, pero no, qué interesante. Y leer todos los nombres de las novelas turcas. Claro, claro. Debe ser... Es un trabajo realmente el del actor de doblaje que eh, considero que no está reconocido como tendría que estarlo. Es un bueno, trabajo dentro de la actuación que es muy difícil. en eso estoy de acuerdo con usted. Definitivamente como... Más difícil que ponerse a ensayar una obra de teatro y estrenar una obra de teatro. Es mucho más difícil. Y No, además en una obra de teatro el proceso es distinto, porque tú ensayas y ensayas y ensayas, tienes mucho tiempo para preparar el personaje y luego cuando sale esa escena tenés que hacer toda la obra sin equivocarte. Este, y esto es todo emparchar y volver a grabar y entrar en una frase y volver a salir y entrar con el mismo tono y no es lo mismo grabar a las 8 de la mañana que grabar a las 8 de la noche. claro, ahí la diferencia entre el tiempo, la energía, así que sí. Fíjate que ahora, por ejemplo, como dato curioso, no, esta cosa de que nosotros no nos enteramos del personaje que vamos a grabar ni sabemos nada acerca de él, Ujú. lo mismo ocurre con las canciones. Y las canciones tendrían que estar, aunque sea ensayadas previamente. Y eso no ocurre. Tú vas a un estudio a grabar una canción para un dibujo animado y te enteras ahí lo que tienes que cantar. Y salvo que seas el Indión, que no es mi caso, eh,
es difícil enganchar todo, ¿no? Y luego sales del estudio y dices, ay, me hubiera quedado mucho mejor si esto lo hubiera ensayado, qué lástima. Ah, sí, así pasa, pero no, eso está mal también, como con canciones sí eso es un poco más que es un poco, eso es un poco más difícil. Eso sí puedo pensarlo como, Por ejemplo, grabar engripado, grabar que de pronto te digan, no, pero el episodio tiene que salir. Y vos decís, ah, pero claro, estoy engripado, suena mal, no, 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 tiene que salir. ¡Ah! como se pueda, como se Sí. pueda. Pero no, así que, bueno, ahí son las dificultades, pero usted continúa y lo hizo con los otros actores de doblaje, así que eso es bueno. Última pregunta. ¿Qué es lo que más disfruta de su profesión? Em, la, la posibilidad de interpretar distintos personajes, la, la posibilidad de ponerme en la piel de distintas personalidades. A ver, un ejemplo. Y personajes diferentes, caricaturas, poder tener versatilidad dentro del mundo de la actuación, no estar encasillado en hacer siempre lo mismo. La frescura de que más allá de que uno esté haciendo un personaje determinado, siempre le van a ocurrir cosas distintas dentro de una historia a ese personaje. Entonces, ya sea interpretando un mismo personaje en distintas situaciones o interpretando distintos personajes en distintas situaciones, Ujú. siempre va a haber variedad y es difícil aburrirse. Siempre te mantiene entretenido, siempre te mantiene, además, eh, te genera desafíos, porque cuando aparece un personaje con distintas facetas que uno tiene que interpretar, no siempre sabe todo el tiempo qué es lo que le va a ocurrir y cómo resolverlo. Claro, ahí están algunos desafíos, pero Claro. en su larga carrera usted ha logrado vencer esos desafíos y bueno, ha mostrado su versatilidad con todos los personajes. Y claro, ahí mencionó que también le ha tocado ser abuelita a esos personajes y ahí está, ese es otro ejemplo. Cómo usted pasa de un personaje como Tuco o David Bárbaro, un personaje como una abuela, un personaje con un tono más exagerado. Es así, es Sí. algo que llama la atención, que tiene este impacto con el trabajo que lo hace divertido y que, bueno, como se dice, que no lo deja estar, no lo encierra en un solo estilo, un solo papel, lo cual es muy bueno. Sí, y a veces lo más divertido también resulta ser lo más desgastante, porque una caricatura, por ejemplo, como Voltar de la Liga de Super Malvados, o un personaje como Crash de Crash y Bernstein, eh, es un desafío vocal Claro, por cómo que gritan. cansa. Sí, 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 no para nunca y aparte son voces impostadas. No, no, no es la voz con la que te estoy hablando ahora. No, no, creo que no. Y sí, debe ser agotador, pero bueno, Sí, mantener eso sí. usted ya debe saber cómo controlar esto, porque ya me imagino cómo hacer esa voz más otras voces todos los días, eso sí debe afectarle un poco la garganta y bueno, debe saber cómo lidiar con eso. Sí, de todos modos, la varita mágica no se tiene, no la tiene nadie. Es decir, si por ejemplo, hoy está haciendo mucho frío acá en Buenos Aires, entonces también todo eso, toda la gente engripada en los medios de transporte, Ah, peor. este, claro, todo eso no ayuda o levantarse medio fatigado por, por algo en particular y tener que encarar un personaje que de repente grita todo el tiempo o está en un registro que no es el tuyo y sí, a la larga claro que te deteriora. Obviamente hay una preparación para eso, pero no quiere decirte que no terminemos agotados. Ujú. Vaya, Sí. vaya, pero no, que va. Esos son los gajes del oficio y bueno saber que usted sigue con esto y bueno, esperemos poder ver más de su trabajo más adelante. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. De veras, muchas gracias por ser el primer invitado a una entrevista y bueno, no sé qué decirle, como yo he visto su trabajo, yo he crecido viendo las caricaturas de Disney y claro, crecí viendo David Bárbaro, así que qué impresionante
técnicamente estoy hablando con el que le pone la voz a el bárbaro en Latinoamérica. Como, sí, es irreal, como si tú... Es una de esas cosas como te imaginas que hace 20 años no lo hubieras pensado, pero ahora estás acá y, bueno, tampoco lo puedes creer, pero ya, eso es algo emocionante y algo bueno. Así que, en serio, muchas gracias, Ariel. Gracias por la Gracias conversación, a ti. por responder las preguntas, por ser parte de la entrevista y bueno, le deseo lo mejor en todos sus proyectos y más. Muchas gracias. Para mí también es muy importante que haya gente como tú del otro lado que se Grande. interese por nuestro trabajo. Gracias. No, no hay de qué, no hay de qué, pero bueno, eso ha sido todo por hoy y bueno, hasta la próxima. Cosas dulces que a Un mí pedazo de queso así en el supermercado te cuesta 12.000 no pesos. te pases. ¿Sí? ¡Rayos!